Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Uh. Muy bien, mi querido Piscis, cariño. ¿Te has dado cuenta, Piscis, que en el momento que estaba haciendo lo que es el juego del cuenco tibetano, dos veces ha intentado pararse, mi querido Piscis? ¿Tú has escuchado la frase, Piscis, gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez? Pues bueno. Muchos de ustedes, mi querido Piscis, es como que hubieras estado dando oportunidad a una persona X constantemente. No todo tiene que ser amor de pareja, quizás para un grupo sí, quizás me dice Richard, le estuve dando muchas oportunidades a mi amigo, a mi jefe, a mi familia. Y ahora, por tercera vez, viene para yo darle otra vez otra oportunidad. Y siento, mi querido Piscis, que me dice Richard, pero ahora las cosas son diferentes. Yo ya he cambiado, ya me doy cuenta que esta persona pues no va a cambiar. O a lo mejor, cariño, todavía no te das cuenta que esta persona no va a cambiar, mi querido Piscis. Si es tu caso, mi querido Piscis, bueno, todo es libre albedrío, experimenta. Experimenta, cariño. Pero ya te digo antemano, gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer huevo. La cabra siempre tira pa'l monte. Entonces, cariño, a lo mejor vas a perder tu tiempo con una persona que sabes que a la larga, a la corta, te va a hacer quedar mal. Piscis, ¿vale? Pero bueno, ¿quién soy yo para hacerte cambiar? Richard, yo lo quiero así, por tercera, por cuarta, por quinta vez. Me da igual ser la cuernuda del barrio, ser el cuernudo del barrio. Me da igual, Richard. Yo lo quiero. ¿A ti te va a doler? No, a mí no me va a doler. Es cierto, a ti te va a doler, cariño. Pero bueno, Piscis, yo solamente te digo esto. No tiene por qué ser todo amor. A lo mejor me dice Richard, ¿cómo se atreve la Lupe? Sí, mi ex amiga. Luego que me ha hecho quedar mal, luego que ha hablado mal de mí, ahora viene como si no pasara nada. Uy, cariño. Ese tipo de personas yo conozco así, Piscis. Así conozco mi pececito. Vamos a ver, cariño, signos. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Virgo. Me sale Géminis. Me sale Leo, cierras con un Piscis o un Acuario. Cariño, ¿qué hacen dos pececitos juntos? De ahí va a salir lo que es un ceviche, cariño, de Corvina. A ver, iniciales Piscis. ¿Qué hacen dos pececitos juntos, cariño? Bueno, las personas del signo Piscis son personas muy amorosas, personas muy buenas, de un corazón muy noble, cariño, muy intuitivos, pero tanto amor que hacen dos Piscis, cariño, dulce con dulce. No, no sé, pero bueno, Richard, ¿qué pasa? Que dos personas buenas no pueden unirse. Sí pueden, cariño, pero a veces la relación lo hace más sólida, cariño, solo como ejemplo, cuando son diferentes, corazón, ¿vale? ¿Por qué crees que a lo mejor lo han dejado, cariño, al pobre de Kaká, a ese jugador brasileño?
Porque los dos eran buenos y la mujer quería candela. Eso es lo que pasaba, Piscis. Pero bueno, la letra A, la letra S, la letra U, la letra I y la letra E, mi querido Piscis. Siempre hay que buscar, como se dice, un equilibrio, ¿no? Hay que buscar. Pero bueno, si a ti te gusta, cariño, dulce con dulce, pues bienvenido sea, cariño. Yo cuando voy al cine, posiblemente mañana vaya, yo pido lo que es palomitas, mitad salado y mitad dulce. Soy así, ¿vale? Es esto. Pero bueno, tú mateix, como dicen aquí en Cataluña, tú misma, cariño, tú mismo, ¿vale? Tú mateix, fill, hijo, o filla, hija. A ver, vamos a ver, cariño. Carta guía, carta consejo para mi pececito, que te noto ilusionado, ilusionada. La carta del caballero de bastos. Pero es que tú me dices, Richard, ¿cómo crees que me voy a negar, Richard, si ese hombre es pasión? Esa mujer es pasión. Me insiste. Esta persona te va a insistir. Esta persona, cariño, no acepta un no. No, porque tenemos la carta del rey de bastos. Cariño, esta persona te dice, Piscis, te juro por lo más sagrado, por todos mis muertos, te juro que ahora voy a cambiar, cariño, de verdad. Pobres sus muertos se estarán retorciendo en la tumba, porque este chico, cariño, de verdad, no se metan con los muertos. Es que de verdad, te juro por ellos. Esta persona te va a insistir. Si tú, cariño, no lo aceptas, esta persona se va a portar violento o violenta, porque es una carta que no le gusta perder, Piscis. No le gusta perder. Aunque a lo mejor de repente te llore, te ruegue, luego va a cambiar su energía, Piscis. Ay, cariño, lo tuyo es como una novela turca. Lo tuyo, cariño, es como esa novela de La Rosa de Guadalupe, cariño. ¿Cuánto drama va a haber en tu vida esta semana? ¿Cuánto drama, cariño? ¿Por qué? Porque te quieren a su lado, porque te desean, porque te aman. Piscis, ¿no será obsesión, mi pececito? Vos acá más cartas. A ver. Vamos a ver, cariño. Ahora vas a ser prácticamente, yo que sé, cariño, la Gioconda. La Gioconda era una diosa, si no me equivoco. A ver, algo inca era, no me acuerdo. Vale, vas a ser Andrómeda, cariño. Ahí sacrificada, encadenada por tu pueblo para que venga el cracker y te coma, cariño, ¿vale? A ver, vamos a ver, Andrómeda. La sacrificada por hombres. Me sale la carta de la sacerdotisa. La sacerdotisa te dice, mi querido Piscis, mi pececito, cariño, actúa con madurez, ¿vale? Ya no somos niñatos y niñatas, cariño, ya tenemos una edad. Ya sabes que esta persona a veces es muy impulsivo, muy impulsiva. Actúa con madurez, porque me sale la carta de la sacerdotisa. Vamos a suponer, Piscis, porque no todo tiene que ser amor, cucaracha. Eso me lo tienes que decir a mí, ¿vale? Richard, cucaracha. No todo tiene que ser amor. Tienes razón, Piscis, ¿vale? Vamos a suponer, mi pececito, que hay una persona con la cual tú has tenido una discusión. Porque también puede ser el caso. Una persona X, cariño. Y esta persona te pide disculpas. Y tú de repente lo dices, vale, yo te disculpo, pero hasta aquí llega nuestra amistad. Y esta persona te insiste, cariño. Y como tú de repente ya prácticamente no lo das bola, lo ignoras, esta persona, cariño, empieza a enviarte indirectas. Empieza a decir comentarios para que te haga oír, para que tú te sientas mal. Te está provocando, Piscis. Y tú caes rendido y rendida y vas en plan lagarta a reclamarlo y se arma, cariño, yo qué sé, como María Mercedes, cariño, con la Soraya. ¿Dónde está mi hombre? Mi Nandito, cariño. Entonces, actúa con madurez, te dice mi pececito. Actúa con madurez, porque esta persona también te va a provocar, Piscis. Actúa con madurez. Vamos a continuar. La carta de las de copas, mi querido Piscis. Pero siento, mi querido Piscis, que muchos de vosotros, cariño, a pesar que te estoy advirtiendo que la cabra siempre tira pa'l monte, muchos de ustedes, cariño, van a estar deshojando las margaritas. Te va a hacer ilusión esta situación porque tenemos la carta de las de copas, corazón. Pero como yo siempre digo, Piscis, las cartas no sentencian. Las cartas solamente te están diciendo lo que hay. Al final,
tú eres dueña y dueño de tu destino, cariño, ¿vale? Eres tú quien se va a caer, eres tú quien se va a levantar. Siento que muchos de ustedes se van a dar lo que es una oportunidad. Y cariño, puede ser que funcione, ¿vale? Las cartas no sentencian, Piscis. Ay, Richard, ¿por qué me lo dices recién? Ya le he dado una oportunidad. Ay, Richard ha venido con fuerza. Hasta me atoro. Ha venido con fuerza, Richard. Sinceramente. Ay, si tú supieras, Richard, me ha hecho rasguñar. Parecía la niña del exorcista. Me daba vueltas por aquí, por aquí. Y ahora me dices que la cabra siempre tira pa'l monte. Es lo que hay, Piscis, ¿vale? Pero tú disfruta, cariño. Nadie te va a quitar esos aullidos de loba y del lobo que estás gozando, ¿vale? Nadie te va a quitar, cariño. Entonces, mi querido Piscis, pues ya está, cariño. Si tú eres feliz con ese hombre, con esa mujer, disfruta. Luego te pondrá los cuernos. Pues no pasa nada, cariño. Una experiencia más. Ya está. Un hito más. La carta del 10 de bastos, cariño. Ahora te preguntas y dices, ¿valdrá la pena? ¿Funcionará? ¿No funcionará? Cariño, ¿para qué te metes con una persona que no está segura, que no está seguro? Muchos de ustedes, Piscis, se han dado lo que es una oportunidad y ahora sientes que has cometido un error, mi querido Piscis. Vamos a ver, cariño, qué me dicen. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Pregunta lo que quieras, ¿vale? ¿Me ama? ¿No me ama? ¿Me piensa? ¿No me piensa? ¿Seré rica? Vamos a ver, cariño. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora mi pececito. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta de la torre es un no. Capricornio. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Piscis, Richard, me da igual los arcángeles. Háblame de mi hombre. Ay, cariño, de verdad. Tienes que ser más espiritual, Piscis, ¿vale? A ver qué me dice. El arcángel Jofiel, el arcángel de la belleza, cariño. Dice, al aire libre. Sal, toma el aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. En este momento, Piscis, siento que esta situación te estresa. ¿Qué hago, Richard? No sé qué hacer. Es que a pesar que es un bicho, a pesar que es una cucaracha, lo amo, Richard. Y es cierto que me está buscando. Es cierto que me pide una respuesta. No sé qué hacer. Desconecta, cariño. No te quedes en casita, estresado, estresada. Camina, entra en contacto con la naturaleza y vas a ver que vas a tener las ideas claras. Si eso no ayuda, debajo de tu cama pon un vasito de agua, cariño, ¿vale? En vidrio o cristal. Pon un vasito de agua debajo de tu cama. No lo llenes tanto, las 3/4 partes. Al día siguiente vas a ver que va a estar lleno de burbujas y quizás en los extremos, cariño, va a tener como sal, como seco. Quiere decir, cariño, que toda la energía negativa, toda la inseguridad te lo va a absorber y vas a tener la respuesta que tú estás buscando. Este método lo puedes utilizar en cualquier aspecto de tu vida, no solamente en el amor. A lo mejor dudas para firmar un contrato, para hacer un cambio, para viajar, para dejar a una persona. Aplica esto, mi querido Piscis. Te aconsejo eso, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me dicen. Vamos a ver. Las cartas de las manifestaciones, Piscis. Vamos a ver, mi pececito. Esta carta. Escucha, Piscis. Dice, tu estado natural es la alegría. Cuando te sientes triste, ¿no tienes la sensación de que te han chupado toda la energía? Se necesita mucha energía para pensar negativamente y sentirse deprimido. Volver a la alegría es muy sencillo. Todo lo que se necesita es un pensamiento positivo y luego otro, mi querido Piscis. Vale. ¿Qué te dice mi querido Piscis? A veces, cariño, cuando estamos tristes y nosotros simplemente nos centramos en esa tristeza, no hacemos nada para desconectar, eso se vuelve un bucle, cariño. Y entonces esa energía se vuelve más fuerte
y cuesta salir de esa depresión. Piscis. Yo que te recomiendo, Piscis, perdón, haz lo que dice el arcángel Cofiel. Sal, toma el aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. No te quedes en tu zona de confort. Relaciónate con más personas. Desconecta, cariño. Porque si yo te entiendo que a lo mejor en este momento me dice Richard, no tengo fuerza, no tengo ganas. Lo único que quiero es estar durmiendo, recordando a esa persona y estoy llorando. Ni cómo, cariño, pero tienes que poner de tu parte. Porque si no, cariño, esa depresión se vuelve más fuerte. Entonces, corazón, arriba los ánimos, arréglate, aunque sea sal a caminar un poco, porque es bueno para tu salud, cariño. Y te lo digo con todo el corazón, mi pececito. Si tú continúas como estás, tumbado en tu cama, sufriendo, lamentándote, te vas a hundir más, Piscis, ¿vale? Bendiciones. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dice economía? Piscis. Vamos a ver economía, mi pececito. La carta del 9 de bastos y la carta del rey de espadas con la carta del 7 de espadas, cariño. Siento que en estos momentos o tú estás esperando contacto, comunicación o respuesta de un trabajo. Te va a llegar, cariño, pero va a tardar. Y posiblemente te llega esa respuesta como que te llega 2 oportunidades, cariño, ¿vale? A lo mejor tú estás esperando ejemplo de una tienda, no te llega, has enviado currículo a otra tienda y te van a llamar los dos juntos. Piscis, vas a tener que tomar lo que es una decisión. Por otra parte, mi querido Piscis, hace falta que te pongas de acuerdo con un socio o con una socia, con una persona con la cual tú quieres hacer un proyecto. Tienes tus dudas. Tú tienes tus dudas. Te recomiendo, cariño, que si tienes tus dudas, hazlo todo de una forma legal y avanza con ese proyecto, con ese sueño. Están perdiendo mucho tiempo, Piscis. Muy bien. Las características, vamos a ver. Mi querido Piscis, vamos a ver. Para muchos de ustedes, mi querido Piscis, en estos momentos tu dolor de cabeza es porque te has encontrado con una persona o has coincidido con una persona. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. En estos momentos no puedes sacarlo de tu mente. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro. Están en un lugar donde actualmente hace frío, hace fresco. La carta del 5 de oros. Hay una persona, cariño, que acaba de perder todo, posiblemente se ha divorciado o simplemente, cariño, viene otra vez a tocar la puerta de tu casa porque quiere lo que es una oportunidad. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Puede ser que su trabajo está relacionado, cariño, con la seguridad. A lo mejor es un vigilante, un policía, mozo de escuadra, cariño, el ejército, o trabaja en un banco, puede estar relacionado. Agente inmobiliario, ¿por qué no? La carta del 4 de oros, cariño. Hay una persona que siempre se niega que no tiene dinero. Esta persona, cariño, tiene dinero. Simplemente no quiere devolverte lo que tú de repente lo has prestado, cariño, porque no le da la gana. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. No supera los 40 años. Piel trigueña o está muy bronceado o bronceada. Esta persona, cariño, está invirtiendo en propiedades, en casas, está haciendo otro tipo de gastos, por eso que no te devuelve ese dinero. Te quiero, Piscis. Piensa muy bien lo que vas a decidir. Es una semana de mucha presión. Alguien, cariño, quiere posiblemente que tú le des lo que es una oportunidad, pero piensa muy bien. Yo sinceramente siento, cariño, que tienes oportunidades nuevas en el futuro, pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Te quiero. Hasta la vista, mi pececito. Sé feliz.